Muchas personas nos han preguntado en qué invertiríamos nosotros como Dreamscol en este 2024. Es por ello que decidimos mostrar las siguientes hipótesis de inversión que nos parece que dejarán muy buen dinero. La primera, basada en la inversión en la bolsa de valores, para obtener buen dinero por medio de los dividendos o buen dinero por medio de la inversión en empresas de los mercados emergentes. La segunda, por medio de la inversión en las rentas fijas, que nos parece que hará una grata sorpresa en este 2024. Es por ello que no te puedes perder este gran capítulo. Y recuerda, suscribirte, darle like e iniciemos. Iniciemos con la primera gran hipótesis, la inversión en bolsa en los mercados emergentes. Pero antes que nada contestemos qué pasó en el 2023. Muchachos, lo que están viendo acá en este cuadro es como la acción país, cómo le fue como a las empresas más grandes de ese país que están en un ETF. Por ejemplo, Argentina fue uno de los mejores países que le fue en el 2023 porque se eligió a un presidente libertario. El segundo fue México, la verdad le fue excelente. Al tercer país le fue a Brasil, por ejemplo. Después viene España, que también le fue muy bien. A Colombia y a Chile estuvieron más o menos subiendo un 18.8 su ETF. Esto no quiere decir que le fue lo mejor de lo mejor. Vamos a darnos cuenta del por qué. Resulta que si nosotros comparamos un país como Colombia con sus pares, por ejemplo está México, está Brasil, está Perú, nos damos cuenta de lo siguiente, y está Chile también, que Colombia es la gráfica que se encuentra de color azul. Miren que todos sus pares se mueven más que todo como si fueran iguales o muy parecidos. Resulta que Colombia se empezó a desacoplar, es decir, que para que Colombia suba de un menos 19.49 a un 20 se tiene que duplicar o más. Esto quiere decir también que hay acciones que van a subir muchísimo, en serio, o sea, va a haber muy buen dinero cuando este gap vuelva a volverse más o menos cero o esté cercano. Entonces, viendo esta necesidad, la pregunta es ¿por qué pasó esto? Resulta que yo tracé una línea negra al lado izquierdo que quiere decir que esta es una fecha en donde Colombia eligió presidente en la segunda vuelta. Desde esa fecha, el presidente pues traía unas políticas, por ejemplo, de cero exploración y otras cosas a las personas que me están viendo en Colombia, y por eso los grandes inversores en el mundo pues como que no vieron esto con buenos ojos. Sin embargo, esto hizo que se cayera bastante y el gap fuera demasiado brutal. Sin embargo, se ha venido un poquito recuperando, pero créame que cuando digo que se puede empezar a recuperar algo, o sea, a recuperar este gap, aquí puede haber buen dinero. Presidentes vienen, presidentes van, y esto, créame, que va a ser una muy buena inversión. Igualmente para las personas que se encuentran en Chile o en otros países, cuando esta vuelva acá. Resulta también que si seguimos nosotros mirando, nos damos cuenta de lo siguiente. En esta otra gráfica estoy mostrando algunas empresas que se encuentran en la Bolsa de Valores de Colombia. No quiere decir que este video solamente sea dedicado para mis compatriotas los colombianos. Miremos aquí lo siguiente. Esto que están viendo acá al lado derecho que dice 0.53x, 0.26, lo voy a explicar de una manera sencilla. Imagínate que tú tienes una casita y esa casita vale $100,000. Y yo llego y te digo, no, parce, yo te voy a dar el 53% de lo que vale tu casa, $53,000, no los 100,000. ¿Tú me la venderías? En este caso sería, te voy a dar el 26%. $26,000 de tu casa que te valió 100,000, y aparte tú sabes que vale 100,000 porque alrededor, si en ese sector todas valen 100,000. Entonces aquí es donde uno dice como que, güey madre, ¿qué está pasando acá? Esto, muchachos, son diamantes en bruto. Por ejemplo, preferencial Grupo Argos, que aunque esté en 9,000, todavía está el 40%, güey madre. Y esto que yo hice un video explicando qué pasaba con Cementos Argos, lo recomiendo.
Las personas que me están viendo que busquen el video que hice de Tri, la verdad, muy brutal, donde decía que solamente Cementos Argos, que Grupo Argos es como la dueña, el negocio que había hecho con una empresa norteamericana, Summit, iba a subir a 9.000, solamente eso. Pero tengan en cuenta, Cementos Argos más no Grupo Argos. Entonces continuemos acá. Miremos los dividendos. ¿Será bueno invertir pensando en dividendos? Yo creo que sí. ¿En qué sentido? Ecopetrol, por ejemplo, hace unos meses, la gráfica que se encuentra al lado izquierdo, pues nos decía que posiblemente en el 2024 iba a dar un 26% de dividendos. Empresas como Mineros, por ejemplo, que también se encuentra en la Bolsa de Canadá, que nos daba más o menos un 25% de dividendos. Semargos, un 12%, Grupo Argos un 12%, Preferencial Aval un 10%, y miren lo que ha pasado hasta el día de hoy. Esta gráfica es más o menos hasta el 5, creería yo, 5 de enero. Quiere decir que esto ha empezado como a bajar, ya no es un 26 sino un 22, ya no es un 25 sino un 17, y te preguntarás por qué. Porque las acciones en Colombia se han venido recuperando. Entonces, al venirse recuperando, pues este valor de los dividendos pues es menor. Entonces te voy a mostrar si esto que te estoy diciendo es cierto. Veamos acá. Esta es la acción de Cementos Argos, la que te dije que había hecho un video que yo decía que más o menos con el negocio daba como unos 9.000 pesos. Mire que cuando inició el negocio, miremos acá, yo hice un video como por estas fechas, como por octubre, septiembre diría yo, se empezó a subir la acción y esta acción empezó a dejar una utilidad más o menos del 114%, es decir, ya hubo gente que duplicó su inversión. Esto es muy brutal, muchachos. Yo lo que les diría es que no miremos estas acciones, sino las acciones que todavía no han subido mucho y que tienen muchísimo potencial. Sigamos mirando. ¿Esta cuál es? Esta es Grupo Sura. Si vemos Grupo Sura, esta es una caída, esto que estoy marcando acá, es la caída del COVID. Es decir, cuando llegó la pandemia y se cerró el mundo. Mire que ella empezó a subir, hubo como elecciones presidenciales en estas fechas, aquí donde pongo la línea negra, y la acción se empezó a caer de una manera brutal. Cosas que uno dice como que son como ilógicas, porque se alcanzó a caer casi un 45%. En este momento la gente le ha recuperado, por ejemplo, un 26%, yo creería que en los últimos meses, de noviembre, diciembre y parte de enero. Esto es muy buen dinero, créeme que sí. Y aún tiene potencial para recuperarse bastante. Si vemos que ella se recupera antes de COVID, ¿sí? Debería estar más o menos en unos 28.000 pesos. Quiere decir que todavía tiene un potencial de crecimiento de un 83%. Si vemos que sube otro poquito, por ejemplo, un promedio después de lo de COVID, antes de elecciones, tendría que aún subir un 30% más. Esto, muchachos, créanme que es una muy buena inversión. Si seguimos mirando las otras acciones, por ejemplo, Constructora con Concreto, es una acción que en enero ha venido subiendo de manera brutal, desde enero y diciembre. ¿Qué quiero decir? Miremos acá. Es una acción que subió casi un 36%. Esto es bastante. Y la empresa, o cuando uno mira como su valor en libros, lo que yo explicaba de que hay una casa que vale 100.000, imagínate que la empresa está valorando su acción más o menos en unos 1.300 pesos, que creería yo 1.400 pesos colombianos. Y se está vendiendo a unos 314, 315 pesos. Esto de verdad es un diamante en bruto. Sin embargo, no es una recomendación de inversión, pero les recomiendo que sí vean y estudien más de una empresa. Si vemos la otra, que es Grupo Aval, resulta que Aval hizo un tipo como de negocio que él quitó como de su portafolio una empresa que se llamaba PAC Holding International, un banco de Centroamérica. Entonces, al haber hecho como ese negocio, se cayó el valor de la acción porque le entregó a los accionistas acciones de ese banco. Resulta que Aval también hizo una valoración en su época diciendo que su acción debería estar cercano, creo que a los 1.000 pesos, si no me equivoco. Resulta
que la castigaron a 822. Y uno dice, bueno, está bien, el mercado ha venido bajando, el mercado en el mundo, pero resulta que hubieron elecciones presidenciales y el candidato que ganó, pues no le gustó al mercado, haciendo que se cayera casi un 45%. Es decir, que todavía esta acción tiene un potencial de crecimiento, créanme que por ahí un 50-60%. Esto, muchachos, lo veo realmente interesantes. Y si le sumamos los dividendos que están aproximándose por ahí al 10%, creería que eso es por ahí el 60% de la inversión. Y si ustedes mantienen ese dinero en el tiempo, o sea, esa inversión, no venden las acciones si ya las tienen, o las mantienen ahí, créanme que cada año van a empezar a seguir unos excelentes dividendos. Continuemos entonces. Resulta que también en el mundo pues hay una especie de ciclos económicos. Esto parece que yo creo que desde el año pasado, antepasado, ya se está hablando de que posiblemente viene el superciclo de los emergentes. ¿Qué quiero decir? Miremos que desde el 2000 al 2008, 2009, pues los emergentes subieron muchísimo. Hubieron acciones que subieron creo que un 1000%, 2000%. Ahorita vamos a hacer un análisis. Y después, pues se empezaron a caer. Esto, cuando se cayó, el mercado americano siguió subiendo como loco. Entonces, creería que como ya me está marcando un piso, parece que estamos prontos a iniciar este ciclo alcista de mercados como por ejemplo México, Colombia, Perú, Chile. Creería yo que también España, que es un país desarrollado. Debido a que Europa también tiene indicios de que sus empresas están muy baratas. Entonces, les dejo esta frase antes de seguir con la segunda hipótesis. El dinero no está en la compra o en la venta, sino en la espera, muchachos. Es decir, comprar, esperar un tiempo y generar una buena utilidad. Lo segundo que te voy a mostrar aquí es lo siguiente. Resulta que la inversión en la renta fija, que es la segunda hipótesis, me parece muy brutal. Cuando esto sube, ¿qué es esto? Estos son los intereses del gobierno a 10 años, o sea, los bonos de deuda del gobierno a 10 años, representados en intereses. Cuando los intereses suben, pues el valor de nuestra inversión va a bajar. Es decir, que es malo invertir acá. Cuando los intereses bajan, como vemos esta gráfica que empezó aquí como a caer, pues nuestra inversión sube. Es decir, que aquí generamos muy buen dinero. Miren que ya está empezando a bajar. En países como Estados Unidos, la Fed ya está diciendo que va a empezar a reducir tasas en el 2024. Es decir, que todos los países del mundo también las van a empezar a reducir. Ya se está viendo una bajada. Esta es la gráfica de Colombia, también tengo un video de los CETES, la verdad los recomiendo que lo vean porque explico como en 4 o 5 países esta misma gráfica y se van a dar cuenta que van a dejar muy buen dinero. ¿Y por qué digo que buen dinero? Miremos acá. Resulta que si yo veo esto y veo por ejemplo el 2023 en marzo, miremos marzo cuánto dio. Este es un fondo de renta fija de Bancolombia, la gente que se encuentra en Colombia, que dejó en el último mes el 25%. Recuerden que estoy mirando marzo del 2023. Entonces veamos el gráfico. Marzo del 2023 es por acá. Entonces, ¿qué vino pasando? Pues vino bajando los intereses y por eso es que me está mostrando que generó muy buena rentabilidad. Hubo rentabilidades en esta fecha que alcanzaron a dejar casi un 80%. Miremos, por ejemplo, lo que fue junio, a ver qué nos muestra. Si vemos junio, mira, todavía nos daban el último mes un 11% de utilidad porque ya se estaba parando como esa caída. Sin embargo, esto es muy brutal. Entonces, muchachos, para hacer un tipo de conclusión, si te encuentras tú en México, por ejemplo, en Chile, en cualquier país de Sudamérica, de Latinoamérica, si te encuentras en Europa, en España, tengan en cuenta que estas rentas fijas, por ejemplo, la gente que invierte en CDTs, en CETES, en Colombia, en depósitos a plazo fijo en México, Perú y Chile, estos intereses van a empezar a reducirse, entonces no van a ser como tan buenos negocios. Pero si invierten en un ETF
de estos bonos como les mostraba acá en esta ficha técnica, van a generar muy buenos créditos porque ustedes no están apostando sobre el valor de los intereses, sino sobre el valor de la inversión. Recuerden, baja los intereses, sube la inversión. Otra conclusión, recuerden aquí, miremos esta gráfica representando por ejemplo a Colombia con los otros países. Sus pares económicos todavía tienen un potencial de crecimiento increíble, en serio que sí. Por otro lado, la gente que no esté en Colombia y que se encuentre en un país emergente, vean esta gráfica, posiblemente va a empezar a subir o ya empezaría a subir, no estoy tan seguro, y va a dejar muy, pero muy, muy buen dinero. Ya para terminar, quiero mostrarles esto último, es la acción de un banco colombiano para la gente que nos esté viendo. Esto no pasa nada, independientemente que te encuentres en otro país. Veamos el máximo. ¿Te acuerdas que yo te mostraba que más o menos del 2000 al 2008 habían subido mucho las acciones? Miremos acá. Cuando se vienen esos ciclos alcistas, en este caso, que es una acción colombiana, la acción subió en el transcurso más o menos de unos 6 años un 1200%. Esto es muy brutal, en serio que sí. Entonces dejo la hipótesis a consideración de ustedes. Tengan en cuenta que la inversión en bolsa es un riesgo realmente grande. Sin embargo, estudienla, vean en cada uno de sus países las acciones. Y bueno, muchachos, nos vemos en un próximo video. Coméntenme todo lo que ustedes quieran y vean los capítulos de cómo invertir en bolsa por medio de Tri y por medio del broker de Bancolombia. Nos vemos pronto. Gracias a todos ustedes los que se quedaron al final de este video. Suscríbete para más conocimiento financiero. Dale like y comparte.